este video vamos a desarrollar otra combinación de listas, las denominadas listas de listas, ¿no? Tal cual. Entonces, listas de listas. Y se va a utilizar el mismo ejemplo de medicamento y lista de medicamentos, ¿no? Entonces, aquí va a aparecer nuevamente el paciente y ya veremos cómo lo vamos a combinar. Entonces, para eso vamos a rápidamente analizarlo, ¿ok? Cómo es esta combinación, ¿no? Entonces, aquí tenemos las listas de listas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o la característica en este caso? Entonces voy a ir diagramando. Voy a empezar con el medicamento. El medicamento tiene un código, ¿no? Tiene un nombre, ¿no? Tiene un nombre y tiene un stock, solamente así, ¿ya? Un solo medicamento no es factible trabajar, así que podríamos decir que tenemos varios medicamentos de esa forma, ¿no? Entonces, y como no sabemos tampoco de cuánto se trata, entonces a esto lo vamos a acompañar con un contador, así de esa manera. Y sería pues mis datos de medicamento, ¿no? Y pues también la recomendación es que para no trabajar con dos variables, pues de preferencia se trabaje con una, ¿no? Que los agrupa. Entonces sería mi lista de medicamentos, ¿no? Aquí está la lista de medicamentos. Sí. ¿Ok? Entonces, en la lista de listas, la idea es que una lista contenga la otra. ¿Ya? Entonces, aquí va a aparecer el paciente. Entonces, el paciente va a tener DNI, va a tener nombres, ¿no? Va a tener una edad y va a tener una posible enfermedad de referencia, ¿no? Así. ¿Ok? Pero a eso le vamos a agregar, para cumplir la regla del negocio, recordemos la regla del negocio, dice que un paciente, ¿no? Voy a decirle sí, solamente tiene muchos medicamentos. Esa es la regla, ¿ya? Entonces, aquí está el paciente, son los datos del paciente, DNI, nombre, edad, enfermedad, y también le va a acompañar la lista de medicamentos de él, ¿no? Propios. Entonces, en conjunto, todo ahora en conjunto va a representar a un paciente, pero solamente a uno. Un paciente. Entonces, un paciente ahora no solamente tiene DNI, nombre, edad, enfermedad, también tiene su propia lista de medicamentos. ¿Ok? Pero con un solo cliente no podemos hacer mucho. Entonces, ahí aparecen los otros pacientes, ¿no? Lo voy a dibujar de manera horizontal. Al final sigue siendo un vector, recuerden, ¿no? Esto sigue siendo un vector. Esto tiene posiciones, ¿no? Esta es la posición 0, ¿no? Aquí estaría la posición 1, ¿no? Aquí estaría la posición 2, sigue siendo un vector, ¿ya? Y como tampoco no sabemos cuántos pacientes existen, entonces aparecería pues el contador, ¿no? Aquí estaría el contador de pacientes, ¿no? Y serían pues mi vector, ¿no? Voy a llamarle mis datos de pacientes. Tengo nuevamente un vector más su contador, y a esto lo estamos denominando una lista. Entonces, en vez de tener dos variables, contador y datos P de pacientes, pues lo vuelvo a agrupar, con lo cual saldría ya mi lista final, ¿no? Que vendría a ser, esta vendría a ser ya mi lista de pacientes, ¿no? Yo ya le doy un nombre y lo llamo LP. Entonces, ¿cuál es la característica de esta estructura que estoy aquí explicando? Que en el main solamente se tiene una variable, solo una variable, esta de acá, y con ella se hace todo, porque si enviamos la lista de pacientes, como pueden observar en la figura, automáticamente va a pasar los datos del paciente y también los medicamentos que tiene incluidos, ¿no? Esa es la diferencia con respecto
a las listas separadas. Vamos a ver cómo se implementa esto en C++. Vamos a ver, ¿no? Ahí está. Entonces, ya tengo el medicamento, ya tengo la lista de medicamentos, voy por el paciente. Entonces digo struct paciente, ¿no? Lo estoy definiendo de nuevo, no estoy reutilizando nada. Está el DNI, están los nombres, está la edad, una posible enfermedad, ¿no? Así, ahí, y un paciente se hace cargo, hace uso, utiliza, le recetan, como querramos llamarlo, una lista de medicamentos. Por lo tanto, lo voy a utilizar de manera directa a esa lista. Entonces digo, de tipo lista medicamentos, LM, así, ¿no? Y con esto se acaba de hacer la unión, ¿no? Esta es la integración de listas. Aquí se están integrando. Y a esa integración se le llama una lista dentro de otra, lista de listas, ¿no? Entonces, con un solo paciente no hacemos mucho, por lo tanto, debe aparecer la lista de pacientes, así, ¿no? Otra vez, esto ya lo hemos venido repitiendo. Tengo datos aquí, ¿no? Con un máximo de pacientes, ¿no? Que no lo tengo todavía, porque el ejemplo está partiendo desde cero. Y por supuesto su contador de pacientes. Así. Voy a definir esto arriba, máximo de pacientes. Ahí está. Ahí está. Ok, voy a decirle máximo de pacientes y 10, y por cada paciente pues máximo vamos a darle unos 5. ¿Sí? ¿No? Tendríamos 50 espacios disponibles, 10 pacientes como máximo, y para cada uno de ellos 5 como máximo. Entonces tenemos 50 espacios disponibles. ¿Correcto? Ahora, nadie dice que los vamos a utilizar todos, ¿no? Porque un paciente podría tener solamente 1, o 2, o 3, o tal vez llegar al tope, ¿no? Que es 5. Ya está. Medicamento, lista medicamento, el paciente y la lista de paciente. ¿Cómo son las operaciones? Las operaciones en realidad son similares. Son similares, ¿ya? Veamos, similares a listas separadas, ¿no? A ver, el medicamento ahí está. Conocido. El llenar medicamento, también conocido. El mostrar medicamento, también conocido. Las operaciones, ¿no? Para la lista de medicamentos, pues voy a iniciar. Voy a agregar un medicamento, de todas maneras, a una lista de medicamentos, ¿no? Por supuesto, esa lista de medicamentos pertenece a un determinado paciente, ¿ya? Y voy a presentar la lista de medicamentos. ¿Ok? Bueno, esto de acá son las operaciones iniciales del ejemplo, ¿no? Aquí está el buscar medicamento, las opciones originales, ¿ya? El agregar nuevo medicamento, ¿ok? Esto va a tener que cambiar, porque esto viene del ejemplo normal, ¿ya? Y el modificar medicamento, bueno, y el buscar un medicamento en particular, algunas cosas vamos a tener que cambiarlas, ¿ya? Entonces, voy a actualizar las opciones de menú y continuamos en el desarrollo. Bien, ahí está el nuevo menú de opciones, las nuevas opciones, ¿no? Como pueden observar, he dejado como comentario cómo era el menú anterior, ¿no? Cómo era el menú anterior, en donde se tenía que agregar medicamentos, se presentaban los medicamentos, ¿no? Inclusive aquí se tenía una opción más, eso se agregó en uno de los videos de listas separadas, ¿no? Se agregó una opción 5 que decía pues también agregar paciente, ¿no? Sí, cada uno por separado, ¿no? Así. Y luego ya se agregaba un medicamento a un determinado paciente, ¿no? En cambio acá, como se puede observar en el diagrama, lo que manda es los datos del paciente. Primero él. Y después hay que ver la forma de hacerle llegar cuáles serían esos medicamentos que le corresponden. ¿Ya? Entonces, el que manda es el paciente aquí. Y dentro de él están los medicamentos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, nuestra primera opción es agregar paciente. Nuestra segunda opción va a ser agregar medicamento en paciente. Voy a poder buscar ahora un paciente.
voy a poder hacer el presenta de todos los pacientes y sus medicamentos, y tal vez podría modificar algún medicamento de un paciente en particular. Ya, ahí está. Esas son las opciones con las cuales se van a trabajar. Y aquí en el main, ahora ya debe aparecer solamente la lista de pacientes, así, lista de pacientes, de esa manera, ¿no? Entonces aquí habría que colocar el inicializar la lista de pacientes, que todavía no lo tengo, ¿no? Y ahí están los cases ya esperando. Entonces, esto de acá hay que completar, ¿no? Hasta aquí acaba el presentar de medicamento, aquí está el buscar de medicamento, por aquí, ¿no? Por aquí vendrían las operaciones para paciente, las básicas, estamos hablando de las básicas, y vendrían las operaciones para lista de pacientes, ¿no? Todo se maneja igual, como pueden observar. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a hacer el clásico iniciar, ¿no? Así, ¿no? Por aquí vendría el llenar, ¿no? El llenar en este caso de paciente, ¿no? Y por aquí vendría pues el mostrar también de paciente, ¿no? Entonces aquí aparece paciente, ¿no? Así, ok. Y lo mismo lo voy a repetir por acá, al llenar, por aquí, ¿no? Y aquí no es necesario esto, ¿ya? Y en el caso de las operaciones para lista de paciente, también se hace lo mismo. Hacemos el inicializar, ahora recibe la lista de pacientes, ¿no? Así, así, ¿no? Igualito, miren, igualito. ¿Ya? Inicializar, ahí está, ¿no? ¿Qué más tenemos en las listas? Pues tenemos el agregar, ¿no? Que recibe para la lista de pacientes, pues va a recibir un nuevo paciente, ¿no? Miren, es lo mismo. Trabajo exactamente igual, ¿no? Estos códigos ya más o menos lo conocemos. Y por aquí voy a tener también un presentar de la lista de pacientes, así, LP, ¿no? Las mismas operaciones que se han explicado en la parte superior para medicamentos. Miren, aquí está, presenta, agrega, inicializa, lo mismo se utiliza, lo mismo, ¿ven? Ahí, ¿ya? Y pues podríamos hacer un buscar también, ¿no? Un buscar paciente, ¿no? Que tendría más sentido que buscar medicamento. Ahora esto va a ser un poco más complicado. ¿Por qué? Pues porque hay medicamentos en cada uno de los pacientes, ¿no? Por aquí habrá nuevos medicamentos en este lado, ¿no? Por acá, sí. ¿Correcto? Entonces aquí aparecerán más medicamentos, así, más. Y aquí dentro de este paciente, más medicamentos. Por lo tanto va a ser un poquito complicado ya encontrarlos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el que manda es el DNI del paciente. Con el DNI entramos recién a los medicamentos. ¿Ya? Entonces, se va a completar esta parte. Inicia, llena las operaciones. Y en el siguiente video ya voy generando estas operaciones de las opciones de menú.